Hola, ¿qué tal amigos de 724 Noticias? ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles de la película francesa Vencer o Morir, que está inspirada en un episodio real en la historia de la Revolución Francesa, conocido como la Guerra de la Vendée, que estrena en México el próximo 7 de marzo, y Bosco Films, que es una casa distribuidora española, trajo para la premiera a su director Vincent Motet, un apasionado de la historia, no solo francesa, también de México. La epopeya del rey de la Vendée, François Charette, que se alzó con un ejército popular en la época del terror durante la Revolución Francesa, es el relato de vencer o morir. El filme aporta una visión real sobre este episodio poco conocido aún para los franceses, una guerra que nació por el descontento de los campesinos obligados con violencia a seguir una nueva constitución con la que no estaban de acuerdo, además de vivir persecución religiosa a sacerdotes y creyentes católicos, y la obligatoriedad para los jóvenes de ir a la guerra. Esto fue lo que nos dijo el cineasta Vincent Motet en entrevista con 724 justo antes de la premiere en México. Je pense que ce qu'apporte principalement le film, c'est de faire connaître cette histoire. Yo qui était creo pas très que lo connue. principal es hacerla conocer, porque no era conocida. C'est une histoire qui est peu connue même en France. Es una historia que ni siquiera, que es hasta poco conocida en Francia. On connaît la guerre de Vendée vaguement. Conocemos la guerra de la Vendée vagamente. Et je pense que l'intérêt de ce film, c'est de montrer aussi les causes de la révolte. Y yo d'une part, pienso que el interés de este film es dar a conocer, por una parte, el interés real de la guerra et ensuite la violence de la répression. y, por otro lado, la violencia de la represión. Parce qu'on parle d'une guerre qui a fait environ 200 000 morts, ce qui est énorme avec les chiffres Porque d'époque. hablamos de una guerra que ha hecho, que causó 200,000 muertes. C'est beaucoup. Es mucho. Et ça permet aussi de nous plonger Y eso nos permite también sumergirnos dans une époque en essayant de comprendre l'âme de cette époque, de ces personnages, en allant à eux plutôt que d'essayer de prendre l'époque et de la ramener à nous. Sí. Y además esta película nos permite sumergirnos en el pensamiento de las personas de esa época, en vez de traer el pensamiento de esa época, como tantas veces se hace en las películas, hacia nosotros, sino que nosotros penetrar su pensamiento, nosotros hundirnos en su pensamiento. Le problème de certains films historiques, c'est qu'ils essayent de calquer nos propres fantasmes, nos propres aspirations sur des personnages historiques. Sí, el problema de ciertas películas históricas es que queremos traer a esos personajes históricos y transmitirles nuestros propios pensamientos, nuestros propios traumas, nuestros propios a ese momento histórico, y eso no es. Et il me paraît plus intéressant d'oublier nos propres... Me parece más interesante olvidarnos nosotros de nuestros propios sí, notre propre vision actuelle pour essayer de comprendre leur vision. visión actual para de verdad intentar entender la visión que tenían en esa época. Vencer o morir era la frase de guerra de Charette, un líder oficial de la Marina retirado que dirigió un ejército de hombres sin armas, pero con su fe y un sagrado corazón en la solapa. C'est vrai que la foi, c'est l'arme principale de cette armée. Es verdad que la fe es el arma principal de este ejército. Les Vendéens portaient à la poitrine un petit Sacré-Cœur pour se reconnaître entre eux. Los de la Vendée, los que militaban para la Vendée, los que luchaban, tenían un pequeño sagrado corazón de insignia para reconocerse entre ellos. Mais c'était pas seulement pour se reconnaître, c'était aussi leur force. No era nada más para reconocerse, era también su fuerza. Parce que la Vendée se bat d'abord pour préserver son mode de vie, et le mode de vie de l'époque est organisé par l'Église catholique. Y porque la Vendée lo que más luchaba era para preservar su modo de vida, y su modo de vida era basado en la Iglesia católica, y era lo que querían preservar. Et il est évident que sans cette foi chevillée au corps, comme on dit, Lo que dicen es que sin esta fe, la Vendée n'aurait jamais pu affronter cette épreuve infernale. la Vendée no podría haber afrontado este fuego infernal. Parce que le martyr de la Vendée est d'un niveau de barbarie inimaginable. Porque los mártires de la Vendée son de un nivel de barbarie inimaginable.
Vincent Motet es un verdadero apasionado de la historia y también conoce a la perfección la guerra cristera ocurrida en México, con la que encuentra similitudes entre la Vendée y la Cristiada. Hay muchos puntos en común, nos dijo. Il y a beaucoup de points communs Hay muchos puntos comunes entre entre la la Cristiada cristiada et la y Révolution Vendée française. y la Revolución Francesa. Je disais tout à l'heure que le premier historien qui a parlé de la Cristiada était un Français, Jean Meyer. El primer historiador que ha hablado de la Revolución Francesa No, oui, es un de la Cristiada. de la cristiada, es un historiador francés que se llama Jean Meyer. Et il a parlé d'une gigantesque Vendée. Y habló de una Vendée gigantesca, la cristiada. Ça veut dire que tout de suite, dès le début, il y a eu un parallèle, tout de suite. Quiere decir que desde el principio hay un paralelo. Pourquoi? Parce que on a l'antagonisme entre un pouvoir Porque tenemos la centralisé, antagonía entre un poder centralizado, anticlérical, anticlerical, en rupture avec des masses en ruptura contra las masas paysannes, campesinas, attachées à leur tradition. atadas a las tradiciones. On retrouve ça dans la Cristiada avec la Constitution de 1917 Y eso lo encontramos en la cristiada, cuando surge la Constitución de 1917, et qui est peu appliquée jusqu'au gouvernement Caliès. que está poco aplicada solamente hasta que fue el gobierno de Calles. Et quand Caliès applique rigoureusement cette Constitution de 1917, Y qui que- dépossède le clergé catholique, Y que Calles quiere aplicar enérgicamente esta Constitución, entonces quita al clero. là, on va avoir des ligues de catholiques Y ahí qui vamos a vont se tener ligas rebeller. católicas que se van a rebelar contra este régimen callista. Et d'une simple révolte, on va Y arriver à vamos une de forme una de guerre civile. simple revuelta a una guerra civil. Finalmente, el historiador y cineasta coincidió en que 3 siglos después, la guerra ideológica se debe combatir desde la cultura. C'est l'idée que le combat culturel précède les El victoires combate politiques. cultural precede a todo el combate político. Et je pense que c'est intéressant de faire entendre une voix différente dans le monde du cinéma, dans le monde de la culture, Y yo pienso que es muy importante hacer escuchar una voz diferente en el mundo de la cultura, en el mundo de la cinematografía, parce que je crois qu'il y a un vrai public qui attend ça. porque creo que hay un público que verdaderamente está esperando esto como historia. On l'a vu avec Vaincre ou Mourir. Lo hemos visto con Vencer o Morir. C'est un film qui était un peu inattendu Es un film que estaba inesperado et qui a rencontré tout de suite un public qui était y que encontró attentif luego un público que estaba atento à un ton différent. a encontrar un tono diferente, que estaba esperando ese tono diferente. Donc je pense qu'il y a une place pour, dans le cinéma pour valoriser l'histoire, Yo creo que valoriser des personnages glorieux et qui inspirent la jeunesse. yo creo que tiene un lugar para inspirar la lucha por la gloria, por el honor, y que eso inspira a los jóvenes. Je trouve que, par exemple, les modèles qui inspirent, enfin, quand on regarde les films sur Netflix, qu'il Cuando y a au vemos cinéma, los films sobre, por ejemplo, en Netflix y en los les cines gens en sont toujours general, intéressés par des histoires de serial killers, des choses comme ça, los des trucs, jóvenes se interesan por historias de series de asesinos en serie, des choses assez dépressives, de négatives, cosas depresivas y negativas. alors qu'on a des modèles dans l'histoire qui sont beaucoup plus inspirantes. Y en cambio, si les presentamos, hay modelos mucho más interesantes, inspiradores y respetables en cinema. Eh bien, je suis très content que le film, je suis très heureux que le film aille à la rencontre du public mexicain, Estoy muy contento que la película haya llegado al encuentro del público mexicano, parce que c'est une histoire française du XVIIIe siècle, porque es una historia francesa del siglo XVIII, mais qui est une histoire aussi universelle et atemporelle. pero es una historia también que es universal y atemporal. Et je suis certain que le public mexicain peut la comprendre Y yo estoy seguro que el público mexicano la puede entender et peut l'inspirer. y que lo puede inspirar. Voilà, et j'ajoute que je suis très content de découvrir ce pays qu'est le Quiero Mexique, qui agregar- m'intéresse depuis longtemps. Que estoy muy contento de conocer México después de un largo tiempo de querer conocerlo. Vencer o Morir, dirigida por Vincent Motet, estrena en México el 7 de marzo exclusivamente en Cinemex. Para 724 Noticias, Norma Angélica Pérez.